¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Logo Comic. Quiero enviar un saludo muy especial a todas y a todos los radioescuchas de Radio Artesana 106.5 FM, la casa de las ovejas negras. A quienes nos siguen a través de Agenda Sinaloa, a quienes nos leen en fuentes fidedignas y, por supuesto, a todas las personas que nos ven, escuchan y leen en nuestras redes sociales y medios aliados como Primera Plana Portal, Factor Político, El Ayahuonchi Post, Al Frente Noticias y, por supuesto, a toda la comunidad que nos acompaña desde mi canal Logo Comic. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por seguir creyendo en estos espacios donde el arte, la cultura, el deporte y las historias humanas se encuentran. Hoy tenemos un invitado verdaderamente especial, un joven que no solo corre autos, sino que corre con propósito, con disciplina y con una convicción profunda sobre quién es y hacia dónde va. Desde su centro de entrenamiento en Estados Unidos nos acompaña Diego Méndez Torres, piloto profesional de apenas 17 años, una de las promesas más firmes del automovilismo mexicano en escenarios internacionales. Diego comenzó en el karting siendo prácticamente un niño y con el paso de los años fue entendiendo que la velocidad no es solo cuestión de motor, sino de carácter, mente y corazón. Hoy divide su vida entre México y Estados Unidos, enfrentando pistas exigentes, una competencia brutal y también realidades duras, la distancia con su familia, la presión extrema, la discriminación y la necesidad de madurar antes de tiempo. En esta conversación hablamos de ese momento decisivo en el que dejó de ver el automovilismo como un juego y lo asumió como un camino de vida, de lo que significa vivir solo en otro país a los 17 años, de la frustración, la presión y el enojo dentro del auto, pero también de la felicidad única que solo se siente al ganar una carrera. Platicamos de su fe como ancla personal, de los rituales que lo acompañan antes de subirse al coche, de la humildad que este deporte le ha enseñado y del equilibrio complejo entre la exigencia académica y una disciplina que no admite pausas. Hablamos también del premio Haces de Oro al mérito deportivo, de su trabajo comunitario con la Fundación Cocinando Sonrisas, de la importancia de la familia, del trabajo en equipo y de ese gran sueño que se llama NASCAR, que Diego no ve como una fantasía, sino como un objetivo que se construye todos los días. Más allá del casco y el volante, conocimos a la persona, a un joven consciente, sensible, firme en sus valores y decidido a no perder el rumbo mientras avanza a toda velocidad. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal Logo Comic. En esta ocasión nos acompaña Diego Méndez Torres, un joven muy talentoso, eh, muy, bueno, se ve que es muy agradable. Aquí vamos a platicar con él en el canal Logo Comic. Este es un programa para fuentes fidedignas y también para Radio Artesana 106.5 FM eso- y Agenda Sinaloa. Espero que les Perfecto, guste mucho gusto. y acompáñenos. Bueno, Diego, cuando tú miras hacia atrás, ¿en qué momento sentiste que el automovilismo dejó de ser un juego y se convirtió, digamos que, en tu camino de vida? No sé si nos puedes platicar algo de eso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por recibirme. Sí, claro, de hecho, esto fue hasta hace pocos meses, fue agosto del año pasado que me mudé a Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue cuando hice la transición de prácticamente dejarlo de ver como el deporte que hago a mi camino de vida y mi propósito de vida. Manejé desde la Ciudad de México hasta Carolina del Norte, fue un viaje de 4, casi 5 días manejando con todas mis cosas. Y prácticamente ese fue el punto en el que dejé prácticamente la escuela y
agarré ese trabajo full time de piloto en el automovilismo. Muy interesante. Entonces, a los 17 años, digamos que ya estás dividiendo tu tiempo entre México y Estados Unidos, pero ¿qué ha sido lo más difícil de madurar tan joven y más que nada lejos de casa? Bueno, creo que lo más difícil obviamente es dejar a tu familia, a tus amigos y dejar prácticamente toda tu vida de lado, y prácticamente en pausa hasta regresar a México para llegar a vivir aquí a Estados Unidos en un país que obviamente no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo, aprender todo el idioma y madurar el vivir y el razonar que ya estás viviendo solo, ya no están tus papás para resolverte las cosas, ya tienes tú que resolverte prácticamente todo. ¿Sí me explico? Desde tú levantarte en la mañana, tú hacerte de comer, tú hacerte desayunar, hasta venir a trabajar aquí al taller, y ver cómo vas a comer, hacer todo tú realmente es un paso muy difícil, sobre todo a los 17 años. Yo sigo en la escuela en teoría, pero sí es un paso muy complicado donde sí tienes que realmente madurar y es tu decisión de vida, ¿si me explico? O sea, ya no hay punto de retorno y ya es todo o nada. Digamos que tuviste que aprender digamos que independizarte, sí, a una edad temprana, ¿no? Sí, prácticamente es independizarte, ¿sabes? Tus papás están a días de distancia de ti, entonces prácticamente el madurar para, primero que eso te entra en la cabeza y entenderlo completamente es un paso muy difícil, es un paso muy grande. Y luego el paso en el que tienes que decir, ok, ya estoy aquí, ya no me puedo regresar, tengo que dar el paso, es algo muy difícil y es donde muchos pilotos, gran parte de latinos o de otros países, al llegar a Estados Unidos o a Europa, es donde se quedan estancados porque no saben cómo lidiar con eso y mentalmente te destroza. Bueno, es algo bastante cierto esto que dices de que pues no es fácil, digamos que estar lejos de la familia, es algo que a mí no me ha pasado eso, pero sí entiendo que es una situación difícil para ti, pero tú encontraste, digamos que algo, bueno, es cierto que te gusta esto que haces, ¿no? Te gusta ser Te digo, piloto. es mi razón de vivir, es todo lo que, es en lo que toda mi vida gira alrededor, o sea, mi calendario de la escuela ya se rige por mi calendario de las carreras y por mi calendario en el que estoy aquí, o sea, ya la escuela ya pasó a segundo plano, por ejemplo, entonces sí es algo bastante, bastante duro. Esta pregunta sí se me hace muy interesante esta que te voy a hacer y es, ¿tú cómo te visualizas, digamos que en el futuro, tal vez en unos 10 años? No sé. Primero me visualizo ya estando aquí a tiempo completo, ya sin tener que estar regresando a México. Me visualizo trabajando ya en el taller a tiempo completo como piloto. Me visualizo siendo piloto en NASCAR Cup, siendo el primer campeón mexicano internacional. Porque, pues, bueno, pilotos mexicanos aquí en Estados Unidos prácticamente hay tres. Entonces, digo, es un paso incluyéndome a mí en los tres. Entonces, es algo que ha sido mi sueño prácticamente toda mi vida y me visualizo lográndolo ya siendo el único piloto aquí. Órale, pues esperemos que así sea, yo estoy seguro que así va a ser. No sé si nos puedas platicar sobre los obstáculos que has enfrentado para esto. Digo, desde México uno de los obstáculos que he lidiado con es justamente, obviamente, el tiempo en pista. Es algo muy difícil de conseguir porque es un deporte donde se requiere muchísimo dinero y hay pilotos con familias millonarias y trillonarias, que prácticamente no se bajan del coche, que es algo muy importante. Y es lo mismo aquí. Entonces es uno de los obstáculos que he tenido que vivir. Y yo creo que el segundo obstáculo más difícil es justamente el ser mexicano viviendo aquí. Bueno, se sufre gran parte de las consecuencias de vivir aquí es el racismo. Te explico desde las miradas hasta los comentarios, hasta incluso cómo te trata la gente. O sea, yo he llegado a como a las tienditas que hay en la pista a comer y me han dicho, no, no te voy a vender porque eres mexicano. O sea, a ese punto, o al punto que simplemente te dicen, tú no deberías estar aquí, o tú no perteneces aquí, regresate a tu país, y así, ¿se me explico? Son uno de los obstáculos que estoy viviendo ahorita y que voy a vivir prácticamente toda mi vida.
Creo que lo que has enfrentado tú es algo que han enfrentado muchos mexicanos que han ido a Estados Unidos. Incluso me enteré que Guillermo del Toro, no sé si lo ubicas, el de Sí, sí, Hellboy, sí. Toma el Agua, comentó que también hubo ciertas celebridades que también lo discriminaban por ser latino. Entonces, pues es algo lamentable que esto suceda. Espero que algún día cambie un poco esta percepción que se tiene sobre nosotros, los mexicanos, que simplemente tratamos de hacer como nuestro sueño, ¿no? Sí, digo, es algo muy difícil que no solo yo o no solo los mexicanos vivimos, sino en general la gente latina en Estados Unidos no es muy bienvenida en algunos lugares. Obviamente hay gente que es muy amable y nos recibe con los brazos abiertos, pero también hay gente que no. Y por ejemplo, aquí donde yo estoy, que es la parte del sur de Estados Unidos, donde se vivió la esclavitud y todo, es algo pues, bastante común, el racismo hacia los latinos y hacia la gente de color. Pero bueno, es algo no con lo que yo solo he vivido, sino con toda la gente exitosa latina que viene a Estados Unidos se lo va a enfrentar y es algo con lo que pues, quieras o no aprendes a vivir. Así es. Bueno, el automovilismo suele verse como un deporte frío y técnico, pero ¿qué emociones le acompañan realmente cuando está solo dentro del auto? Híjole, es algo muy difícil porque siento que el automovilismo es un deporte realmente como ningún otro, porque es tan mental como en golf, pero es tan físico como el boxeo y es tan exigente como el fútbol. Este es algo muy único y sobre todo la parte mental dentro del coche. Yo creo que la más presente es el enojo o la frustración, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que son parte de la parte mecánica, como las están trabajando acá atrás en las que pues, tú no tienes ningún control. Entonces, si algo falla, pues es muy frustrante porque no está en ti. Obviamente, como ya lo expliqué, mucha gente no me trata muy bien aquí. Entonces, hay pilotos que literal a mí me intentan pegar, me intentan chocar y todo para que yo no pueda avanzar. Y es algo muy frustrante, si me explico, porque yo tengo la misma oportunidad que ellos, pero simplemente por yo ser diferente me tratan mal. Y he llegado al punto en el que ellos literal me chocan y me arruinan la carrera nada más por ser mexicano. Entonces, yo creo que la frustración es una de ellas, pero también el sentimiento de ganar, creo que es como en ningún otro deporte, o sea, la felicidad que sientes es única. Entonces, si me tuviera que quedar con una sería la felicidad. Digamos que son factores como externos, ¿no? Sí, pues son muchos factores externos que al final tienes que mentalmente estar muy preparado para recibirlos de golpe, porque nunca sabes cuándo van a llegar o hay veces que ni siquiera llegan. Entonces, tienes que estar muy preparado en cuanto a eso. Y yo creo que la frustración es una emoción muy presente en este deporte, sobre todo, pero obviamente tiene sus cosas muy buenas, ¿no? Como el ganar y tener una buena carrera, pues viene de alegría y todo, pero la emoción que más está presente, respondiendo a la pregunta, es la frustración, definitivamente. Órale. Hay una película que te la recomiendo ya que te gusta esto de las carreras, que es Fórmula 1. No sé si ya te suena de Brad Pitt, que es como de carreras Sí, también. ya la vi. Ah, ya la viste. Ah, ¿qué? ¿Y qué te pareció? Sí, ya. Pues, muy interesante porque retrata bastante bien la parte de las carreras en cuanto a la parte mental y física, de que realmente pues, nunca sabes cuál va a ser tu siguiente paso. Y si me explico, y puedes ver incluso Brad Pitt y el otro actor, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es su compañero, cómo se la viven enojados, se la viven frustrados, pero todo eso vale la pena solo con el simple hecho de acabar ganando y la emoción que te dura ciertas horas. Sí. Sí, yo la vi, también me gustó mucho la película. Se dice que va a haber una secuela, de hecho. Así que, pues esperemos que Ah, hagan más bueno, estaría muy películas interesante. porque sí se ve que tiene muy buena calidad. Sí, 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 definitivamente. Bueno, ¿qué te ha enseñado esto de correr en pistas estadounidenses que no habías, digamos que aprendido compitiendo en México? Digo, el nivel, como desgraciadamente pasa en la mayoría de los deportes en México, aunque es muy bueno, no es el mejor en ninguno de los aspectos. Y aquí en Estados Unidos la competencia es tan cerrada que llega a ni siquiera ser por décimas, sino por centésimas o a veces milésimas de segundo, que obviamente en México eso no lo tenemos. Entonces, lo que más me ha enseñado aquí es la, la presión de realmente, ok, ya llegó el momento,
tienes que hacerlo y tienes que hacerlo lo mejor posible, porque si fallas por una décima de segundo, ya estás fuera de la ecuación, o sea, de pasar de estar primero, pues pasar a estar último, por esa diferencia de tiempo. Entonces es un manejo de la presión muy diferente que me ha enseñado aquí. Digamos que sí son varios factores que hacen que dependas mucho de si sigues o no, ¿no? Sí, exacto. Sí. Has hablado de tu fe como un pilar personal, pero ¿cómo influye tu espiritualidad en los momentos de presión y riesgo dentro de la pista? Ay, qué buena pregunta. Digo que es una gran parte. Yo soy una persona católica, entonces siempre antes de subirme al coche, me persigno, rezo a Dios y rezo a la Virgen. Incluso todos los coches que están aquí en el taller, todos y cada uno tienen su propio ángel. Es una pequeña placa que ponemos al lado del asiento. Es gran parte de, si me explico, en estos coches siempre tienes la posibilidad de no regresar. Es una gran posibilidad. Entonces, digo, no está de más y, pues digo, es una parte de la vida, en mi opinión. Pues sí, tiene como ciertas similitudes con eso, con una escena de la película esta que te mencioné, de hecho, cuando llevaba consigo, ya es que eran unas cartas, ¿no? Unas cartas, algo así de, que era como el valor que le daba o de buena suerte, y en tu caso sería esto de tu fe, ¿no? De tu fe en el sentido de que te da buena suerte, ¿no? Sí, exacto. Digo, como en todos los deportes, la suerte es gran parte de, y hay mucha gente que cree mucho en la suerte, incluyéndome. Todos los pilotos, bueno, no sé si lo sabían, pero todos los pilotos, o en su mayoría, tienen una forma de subirse al coche, de ponerse el guante derecho primero, ponerse el zapato derecho primero, simplemente como ritual de suerte. Y eso es gran parte de, o sea, yo tengo mi propia como coreografía o mi propia forma de hacer las cosas antes de subir al coche. Incluso ya arriba del coche tienes que hacerlo de cierta forma para que te dé suerte. ¿Sí me explico? Entonces es una gran parte del deporte, honestamente. Digamos que tienes como eh, Tu rutina. tu rutina, ¿no? Tu rutina Sí, sí, de, sí. voy a hacer esto, luego esto, y eso lo haces ya antes y, como tú dices, antes y ya después de la carrera, ¿no? Exacto. Sí, es una gran parte de, y todos los pilotos lo hacen, aunque muchos lo niegan, todos lo hacen. Cuando las cosas no salen como esperabas, esto sí me gusta hacer, y es que te ayuda a mantener la calma y volver a enfocarte. Diría que la respiración, sí, explico. O sea, yo soy una persona muy volátil, honestamente. Entonces, ya estando en la carrera o a la mitad de la carrera, en las rectas, en las partes rectas de la pista, trato de respirar lo más posible para calmarme, y poder mantenerme concentrado. Pero también fuera de eso, antes de las carreras, trato de meditar para estar mentalmente lo más enfocado posible y lo más listo para enfrentar los desafíos que me puedo encontrar. Órale. Yo también bueno, yo entrené boxeo y también una de las cosas que me dijo mi entrenador es la respiración, como tú mencionas, porque yo creo que sí es algo muy fundamental para volver a concentrarse y tener calma, así que pues es algo Sí, fundamental, ¿no? definitivamente. Más allá de los resultados, ¿qué valores sientes que el automovilismo te ha obligado a fortalecer como persona? La humildad sobre todo y realmente la presencia que tienes de ti mismo y cómo tienes que dar un valor es muy importante, si me explico, o sea, cómo te ves, te tratan, entonces tienes que siempre tener una buena imagen hacia los demás, es muy importante y la humildad también, sí me explico, porque aquí en las carreras hay un dicho que dice que eres tan bueno como tu última carrera, entonces, o sea, en mi caso, la carrera que gané en julio, gané la carrera y me sentía en lo máximo, ¿no? O sea, soy el mejor piloto ahorita, no sé qué. La siguiente carrera llegué a exactamente a la misma pista, llegué y choqué y no te tratan igual. ¿Me explico? Las carreras o el automovilismo es un deporte que como te da, te puede quitar. Entonces la humildad es algo que tienes que tener muy presente y siempre tener los pies en la tierra. Órale.
Sí, es algo muy, muy cierto, efectivamente. Es muy fundamental. Y bueno, es cierto que recibiste el premio Haces de Oro al mérito deportivo, ¿no? Sí, 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 totalmente cierto. ¿Qué significado tuvo para ti ese reconocimiento aún sin haber podido estar presente? Digo, desafortunadamente no pude estar presente para recibir el premio aquí en Estados Unidos, corriendo y trabajando, pero para mí fue algo muy, muy conmemorativo y muy importante, sobre todo porque no es un premio de la pizza, sino que es un reconocimiento de la gente hacia mí y más de Sinaloa, así me explico. Entonces es algo muy, muy, muy representativo para mí y algo que me importa mucho, porque no es, como ya comenté, no es un premio de la pista, es un reconocimiento de la gente y que la gente vea y reconozca tu esfuerzo como atleta es algo que para cualquier atleta es lo mejor que les puede pasar. Sí, sí, sí es muy, muy cierto. Algo que se me hace muy, muy padre es tu trabajo con la Fundación Cocinando Sonrisas, ya que muestra una faceta distinta del piloto. Y bueno, ¿qué te deja los niños que acompañas y qué aprendes de ellos? Digo, cada niño y cada persona tiene una historia muy distinta, entonces el poder nada más escuchar su historia y compartir un momento con ellos es muy padre para mí porque puedes ver sus caras de que están conociendo a una persona famosa, a un atleta muy importante. Y realmente es algo muy bonito. Si me explico, el ayudar a la gente creo que es de las mejores cosas que puede hacer una persona, seas una figura pública o no. Es algo que siempre se les va a quedar a la gente que ayudes y a ti mismo. Entonces creo que es de las cosas más bonitas que puedes hacer. Sí, pues me da mucho gusto que hagas esto, la verdad, es algo Gracias. muy, muy padre de tu parte, me da mucho gusto. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo logras equilibrar la exigencia académica con una disciplina deportiva que, bueno, es cierto que, como tú dices, no admite pausas? Digo, es algo muy difícil porque la mayoría del tiempo trato de estar aquí corriendo o simplemente ayudando en el equipo de la forma que pueda. Y es de las cosas más difíciles que he hecho, si te soy honesto, creo que hasta más que correr, porque balancear la escuela cuando no estás y nada más, prácticamente nada más regreso a hacer exámenes. O sea, estoy todo el semestre fuera y regreso la semana a exámenes. Es muy difícil porque honestamente no sé nada, entonces tengo que el trabajo de 4 o 5 meses hacerlo en una noche y de ahí aplicarlo todo en un examen. Entonces, es de las cosas más difíciles. Y siendo honesto, hay veces que simplemente no he podido y he reprobado mis exámenes, pero hay veces que digo, pues, ¿sabes qué? Es parte de lo que estoy haciendo ahorita, pues nada, a darle y digo, he pasado la mayoría de mis exámenes con 10, pero digo, hay unos que se me escapan por ahí. Sí, es algo muy, muy complicado, efectivamente, es algo muy, muy difícil, pero aún así tú te has aplicado, aunque obviamente hay veces que uno, pues aunque dé todo de sí, a veces las cosas no salen como uno espera, ¿no? Sí, totalmente, y digo, eso es parte de la vida, ¿no? O sea, por más que pongas el trabajo duro, puede que se dé, puede que no. Aunque si pones el trabajo, la mayoría de las veces va a suceder, no siempre no siempre va a pasar. En un camino tan competitivo, ¿qué papel juega la familia en tu fortaleza emocional y en tus decisiones? Digo, yo creo que de las partes más importantes, porque aunque no estén presentes aquí conmigo en Estados Unidos, aunque estoy viviendo solo a mis 17 años, aún así todos los días hablo con mi mamá y con mi papá y trato de estar el mayor tiempo que pueda con ellos en el teléfono, porque pues bueno, son mi pilar y son mi mamá y mi papá, si me explico. Entonces, siempre buenos días, buenas noches y tratamos de platicar lo más que pueda, porque son una gran influencia en las decisiones que tomo aquí. Y prácticamente ellos son los que toman las decisiones también, entonces esta es una gran parte de... Pues sí, es una parte muy fundamental, obviamente, de tu vida. Sí es. Sí, sí, totalmente. NASCAR representa uno de los sueños más grandes para cualquier piloto. ¿Y qué te dices a ti mismo cuando planeas llegar a ese nivel?
Digo, el automovilismo es un deporte en el que no precisamente por ser el mejor significa que vayas a llegar a tu objetivo, sea NASCAR, Fórmula 1, IndyCar, la categoría que sea, no solo por ser el mejor significa que vas a llegar. Entonces siempre trato de mantener mi fe, de decir, si pongo el trabajo duro, sé que voy a llegar. Y hay veces, honestamente, en las que no sé, o sea, tengo mucha duda, digo, ¿por qué estoy aquí? Si me explico, o sea, no tengo ninguna certeza de que vaya a funcionar y estoy prácticamente haciendo mi vida con base a esto y dejando la que ya tenía por una incertidumbre, pero lo único que me digo y me recuerdo es que ya estoy aquí, ya no tengo no tengo nada que perder, entonces hay que seguir adelante. Sí, muy cierto, hay que seguir adelante. Sí. ¿Hay alguna carrera o momento específico que haya cambiado tu manera de entender este deporte? Sí, yo creo que la carrera que gané en julio en Wake County, en Carolina del Norte, fue la carrera que definitivamente cambió mi forma de verlo, porque el, primero, obviamente, al ganar una carrera aquí es algo muy importante y muy difícil de hacer. Pero cuando te das cuenta que realmente el automovilismo no es un deporte de individual, ¿no? Es un deporte de equipo y realmente la forma de festejar aquí cuando ganas una carrera es muy diferente a la forma que la festejas en México. En México es más como un deporte individual y como el que ganas el piloto. Aquí es una percepción de que gana el equipo y creo que es algo muy bonito y de lo que la verdad la mayoría de los mexicanos deberíamos aprender. Sí, sí, obviamente me imagino que donde tú estás son diferentes costumbres, diferentes tradiciones también, a las que tenemos, por ejemplo, aquí en donde yo estoy, que es en Culiacán, Sinaloa, pero sigue siendo padre esto de platicar sobre las diferentes culturas que hay en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, obviamente, digo, Estados Unidos tiene muchas cosas diferentes a México y México tiene muchas cosas diferentes a Estados Unidos, pero creo que una de las cosas más, o bueno, de las mejores cosas que tiene aquí en Estados Unidos es que la camaradería o la forma de ver la mayoría de los deportes como un trabajo en equipo es de las mejores cosas que tienen aquí. En México siento que es algo muy individualista en general la gente y aquí se ayuda mucho el uno al otro. ¿Me explico? Aunque no están del mismo equipo y están en competencia, hay muchas veces que ves incluso a los mecánicos de mi equipo ayudando a la competencia para que puedan salir a la carrera o viceversa. Si me explico, es algo muy, muy, muy padre de ver. Sí, es como muy colaborativo, digamos. Sí, exacto. Sí. Si pudieras, esta sí es muy interesante, esta pregunta que te voy a hacer es, si pudieras hablar con el Diego de hace 13 años que se subió por primera vez a un kart, ¿qué consejo le darías hoy? ¿Qué haría? Pues, yo creo que le diría que no se espera lo que va a pasar, si me explico. O sea, yo cuando me subí la primera vez a un go-kart realmente fue por diversión y porque pues, se me hacía algo padre y cool para compartir con mis amigos. Y en lo que se ha transformado realmente ha sido algo impresionante. Entonces, yo creo que me diría eso, que no se espera lo que va a pasar. Sí. Y bueno, y aún esta pregunta pudieras hacértela ya cuando pasen 10 años, a ver, ya cuando tengas 27 a ver. Sí, sería muy interesante ver eso. Sí, sería bastante interesante. Bueno, finalmente, ¿qué te gustaría que la gente vea en Diego Méndez Torres más allá del casco y el volante? Me gustaría que vieran realmente el tipo de persona que soy, si me explico, que es algo que he intentado compartir últimamente en mis redes sociales con una serie de videos diarios, de que realmente conozcan a Diego Méndez Torres y no nada más al piloto con el casco y el traje, si me explico, que también vean a la persona detrás de todo y que sepan que soy una buena persona, si me explico, y no soy solo un casco y un traje. Sí, porque muchas veces hay ciertos estigmas, ciertos prejuicios, pero hay veces que ni siquiera has conocido a la persona y ya tienes esas ideas que a veces no siempre son las correctas, simplemente por cómo se ve, cómo se viste o por cómo habla, ¿no? Sí, exacto, me pasó últimamente, de hecho, en mi última carrera, vi
llegó una familia de gente latina, y me vieron y me reconocieron, y vi que me estaban viendo a lo lejos, y luego se me acercaron a hablar y me dijeron, ah, no, pues eres más buena onda de lo que te ves en redes sociales, no sé qué, y de hecho no sabían ni siquiera cómo se veía mi cara, o sea, reconocieron el coche, no a mí. Eso me dio bastante risa. Sí, sí, hay muchos casos y pues es algo un poco raro, ¿no? Que siga pasando esto, pero bueno, son cosas que pasan y pues a veces no siempre dependen de nosotros. Sí, definitivamente, que es algo que he intentado cambiar justamente con esta serie de videos, pero digo, hasta que no realmente sea una persona mucho más conocida y mucho más difundida, va a seguir pasando. Finalmente, algo que quieras agregar y que se me haya olvidado preguntar o que quieras decirle aquí al público de Logo Comic. Sí, me gustaría, primero, obviamente agradecer muchas gracias por su tiempo, pero me gustaría decirles que realmente apoyen a la gente mexicana en el extranjero, realmente apoyen a los atletas, porque hay muchísimos casos de atletas mexicanos que llegan a los grandes escenarios de su deporte y se les tacha de fraudes o de que no son tan buenos o cosas así significativas como el Canelo o mucha gente de las Olimpiadas, mucha gente que vemos en la televisión y dice, ah, no, no es tan bueno, es que pero vemos al estadounidense que realmente es peor y dice, o sea, es muy bueno, significa, entonces realmente apoyan a la gente mexicana y créanme que a todos los atletas nos ayuda muchísimo ver y recibir su apoyo. Sí. Así que apoyen al talento mexicano, ya escucharon. Ujú, Bueno, pues ujú. muchas gracias por la entrevista. Fue un gusto tenerte aquí en Muchas Logo gracias a Comic. ustedes. Si tienes tiempo, próximamente puede haber más entrevistas, si es que te parece, ¿no? Claro que sí. Sale. Sí, Pues sí, sí, claro que sí, esto con mucho fue gusto. todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy su amigo Luis Ángel Rivera Ayala, Logo Comic, y nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Hoy en Logo Comic no solo escuchamos la historia de un piloto, escuchamos la historia de un joven que se atreve a apostar todo por su vocación, que entiende el sacrificio, que honra sus raíces y que corre con fe, con sentido y con responsabilidad. Gracias, Diego Méndez. Gracias, Diego Méndez Torres, por tu tiempo, por tu honestidad, por compartirnos tu camino desde la pista hasta la vida misma. Esta siempre será tu casa. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Sigan apoyando al talento mexicano, sigan creyendo en las historias que se construyen con trabajo, pero también con convicción. Yo soy Luis Ángel Rivera Ayala, esto fue Logo Comic y nos vemos muy pronto en el siguiente programa. Hasta la próxima. Yeah, it doesn't